Zenaida Núñez falleció en marzo del año 2012. Pasó unos cuantos años de esto, pero se recuerda hoy como si fuera hace pocos días. Ella, aunque para muchos grupos esto queda decir mal, pero en realidad es así, un triángulo amoroso. Ahí concurriría todo, o ahí al menos se cree de que todo sucedió. Envuelta en medio de dos hombres, uno de ellos arrancado en ira y no dispuesto a cederla, y habló de un supuesto amante, termina asesinándola de la peor forma. Los detalles de este escabroso hecho ocurrido hace varios años atrás, como les decía, hoy en Escena del Crimen tendrá a ella, la protagonista, y a los autores, o al autor en este caso, pero sí en un principio al menos se creía que era el esposo el autor de este hecho, como generalmente suele sospechar la policía desde un principio. Pero luego, a partir de la investigación y los primeros pasos de ella, se iba descubriendo quién realmente fue el autor de este asesinato. Veamos quién era la víctima y el victimario en este nuevo caso aquí en Escena del Crimen. Perfiles. Víctima. Nombre: Zenaida Núñez Kohler. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Barrio San Miguel, San Lorenzo. La mujer fue asfixiada y posteriormente arrojada a un barranco donde fue encontrado su cuerpo. Victimarios. Nombre: Hugo Ricardo Campuzano Benítez. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: chofer. Domicilio: Hernandarias, Alto Paraná. El joven confesó el crimen y fue condenado a 20 años de prisión por asesinato. Nombre: Luis Gilberto Morínigo. Edad: 37 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Hernandarias, Alto Paraná. Tras el crimen, el cómplice se encargó de vender el vehículo de la víctima en Foz de Iguazú. Bueno, Zenaida estaba como todos los días presta para salir de la casa. Eran las 10 de la mañana de un martes en marzo del año 2012. Lo hizo sin ningún tipo de contratiempos, tenía que hacer sus actividades, pero no volvió. Ella ya no regresó a la casa. Y Omar, su esposo, estaba preocupado. Ella no respondía, no sabía dónde buscarla, no sabía a quién acudir. Y lo primero que se le vino a la cabeza es que, bueno, ante la desaparición tenía que acudir a las autoridades. Fue hasta una comisaría en San Lorenzo, radicó la denuncia y ella seguía sin aparecer. Hasta que días después, un poblador en zona de Cordillera se tropezó con un cadáver. Y ahí, lastimosamente, se descubrió lo peor. Era ella, estaba muerta y la asesinaron brutalmente. ¿Qué escondía ese cuerpo? ¿Cuál era el mensaje de todo esto? ¿Qué sabían de ella? Quizás la quisieron robar, alguien se quiso vengar de ella o había algo pasional de por medio. Al parecer el tercero de los puntos era el verdadero trasfondo de todo este hecho. ¿Qué pasó en aquel entonces? ¿Qué ocurrió en aquel año 2012? ¿Qué pasó? Habían transcurrido algunos minutos de las 10 de la mañana del jueves 15 de marzo del 2012, cuando Zenaida López Kohler, de 29 años, salía por última vez de su casa, ubicada entre las calles Santa Cecilia y Colón, del barrio San Miguel de San Lorenzo. Luego de abandonar su domicilio, llamó a su hermana para consultarle sobre la dirección del registro civil de Fernando de la Mora, pues ella y su marido, Omar Vera, planeaban obtener el certificado de nacimiento de su hija. No obstante, ella tenía otros planes para esa mañana y aquella llamada sería la última señal de vida de la mujer. ¿Ella se tenía que ir al registro civil ese día? Eso es lo que ella llamó, o sea, eso es lo que le dijo a su hermana. A mí no me dijo nada. Pero voy a estar al tanto sí que tenía que hacer algo en el registro civil, ¿verdad? ¿O no era necesariamente? No, o sea, nosotros habíamos quedado que habíamos que sacarle la partida de nacimiento a mi hija, ¿verdad? Pero no, ella no me dijo que se iba a ir ese día al registro civil, ¿verdad?
Yo hablé con ella a las 9:30 de la línea baja de Mitre, de la oficina. Las horas transcurrieron normalmente, hasta que entrada la tarde ella no volvía. La desesperación empezó a invadir a sus familiares, que empezaron a movilizarse para ubicarla. 10 menos 10 de la mañana, eran las 1 y no regresaba, y que supuestamente se veía el registro civil nomás, y ella no volvía, y me llamó a mí la corazón de la atención, ¿verdad? No me desesperé porque bueno, yo ya sabía que lo veníamos hablando. Omar llegó hasta la comisaría 53 de San Lorenzo, donde denunció que su esposa no regresaba a casa. Cuando la noche se hizo día, el viernes 16 de marzo, retornó a la mencionada dependencia para retirar la transcripción de su denuncia. Este hecho llamó poderosamente la atención de los uniformados. Sin embargo, las horas pasaron y nuevamente el día se convirtió en noche. Aquel viernes se vería marcado por el peor de los desenlaces. Al costado del cauce del arroyo Amambay, en Itacurubí de la Cordillera, un hombre se tropezó en una barranca con el cuerpo de una mujer. La muchacha era Zeneida. Para entonces ya había pasado alrededor de 24 horas de su fallecimiento y el cadáver empezaba a descomponerse. El cuerpo en sí está allá en el fondo, tiene una profundidad casi 3 metros. Está boca abajo y con las piernas semiflexionadas, con los brazos un lado extendido y el otro flexionado también. Y tenía un anteojo por la cabeza, ¿verdad? Está bien vestida, ¿verdad? Pantalón jeans, una blusa, ¿verdad? Un zapato un zapato medio taco alto. Y fue bastante llamativo, ¿verdad? Porque si una persona pasa, mira, ¿verdad? Va a notar la presencia de un cuerpo ahí, ¿verdad? Esta zona estaba más limpia, acá específicamente, a pesar de que era más cerrado el ambiente de los árboles que uno ve ahora mismo, ¿verdad? Que se ve que ya se limpió más para el cultivo y eso de la zona. El primer sospechoso barajado por la policía fue precisamente su esposo, Omar Vera, quien quedó detenido luego de que un testigo lo reconociera, supuestamente saliendo a bordo de un automóvil del lugar donde fue hallado el cuerpo. Sin embargo, el caso daría un giro de 180 grados que a muchos dejó asombrados. Desde el este del país, un nuevo personaje se dibujó en la historia, cuyo trasfondo recién empezaba a develarse. Seis días después, casi una semana y después de mucha lluvia, un día después, el 16 de marzo del 2012, para ser precisos, se daba el aviso de que el cuerpo de una mujer fue encontrado en el camino que conduce a Cordillera, a Eusebio Ayala, y ahí la alerta era bastante precisa. El cuerpo de una mujer estaba en un barranco, rápidamente esto se inspeccionó, fue un forense, comenzó a levantar datos de ese cadáver y se empezaba a sospechar que podría ser en esos primeros minutos Zeneida, porque había una denuncia por desaparición de una mujer y coincidía de alguna u otra manera los datos descritos por el esposo, por Omar, y con los del cuerpo de la joven. Ya después eso se confirmó. Lo peor, las sospechas de la policía, la fiscalía y también el esposo estaban plenamente confirmados. Era ella. Fue asesinada, tenía escoriaciones, tenía golpes, tenía heridas defensivas. Ella luchó por su vida y dejó marcas también en el asesino. Esto fue lo que ocurrió con el hallazgo del cadáver. El hallazgo. El soleado viernes 16 de marzo del 2012 daba entrada al fin de semana. La calurosa y tranquila tarde caía lentamente, mientras los agentes de la Unidad 1 de Eusebio Ayala, en Cordillera, se preparaban para el intenso movimiento nocturno característico de ese día. Lo que no imaginaban era que cerca de las 16, aquella pacífica tarde, empezaría a ponerse negra cuando recibieron la información sobre el hallazgo de un cadáver en el camino que conduce a San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú.
Lucía Paniagua. Se la pues trago ahí la a topar la santalla, pero hay santalla espectáculo, ¿no? Y con ella es la tapecota. A ver, Valenzuela, cojo de madrugada, mo con igual. Ahora viajar y vivo, ¿viste? A peajo a su hija patúa, es ojo, cuejo es ese. Cuando topajan más, amo pete y ir a amo a mi la pe, muy la huella pegan, pero leña. Pues hasta la moto o viaja, güey, bebé. Piango ella, franca vea deja mañana ya te cuña blanca pona extrañite. Hanya mondo ya itu lah dapat santalla pues nyana ai no mai tu nai te mala pe onya wa benu ga. Achu se ko apa ma ba bu. Pe ma se ji ha kwa wi tu me so se ta bu am bu le tu yo mi ba. No pe vamos la policía pe ui kwa ha. Se de los oilando to pa un y acá la nat ama ponto será güey. Acá la nata ha llegado y la policía na pon dice que yo o to papa. Pues dejamos este otro lado para el highway, entonces tú llevas la camión, pues siempre rastrea y la cosa, oye, yo, pues más yo llegué, vamos a llevar dos reyes, ahí en todo país, y ves, dentro una hora donde yo que no llegué eso. Se llama apoyo, apoyo no llegamos a la otra presencia y primo, pues no, se primo ahí todo. Apoyo modo, para por lo no, yo voy a poner, tú no sé, por lo no voy a eso, van a llegar más a poder, pues extraño este. Para esa blanca te extrañite. No era de por acá. No, nada, extrañite. Para mí la se vecino va un se montita que tú pues ya se hema la topa la mombe. Ya ha cosa nya de que tú aña mombe. Un mantengo con segundo que tú la has echado innewe. Que tú culpando de candela. Ah, pues sabe. La gente con agua aquí, yo so ves de pues no. Lại bây giờ đây sẽ qua point la vez no la va a guapa se. Upeamos que hoy miércoles me muevo que ando en pet camión do asai boy. Ha pe ayumi o pe se ya tomamos la camión y pe de viejo con agua. Ha pe 20 metros de pe calleña. Ha pe a la mitad ha pe pe no sai pe entrar pe yo le han pe yo le a la. No amo todo, amo yo lado y que pe yo le ajo llegamos do apendo hacer ni vehículo la pe Marte me juego yendo a hacer la amo yo lado pe al lado ye bueno yo le apeo se mueve bebé oye a moda esa de pago pe cusu ya pues ya poco pe cusu ya no y foto hapean ni takwai ai apa que takwai ho carao ya te na ni upea ai de sama la pe peñanantu pe seiteu pon la pe oi pues pe puente pe maño bo pe seiteu ya te ñanantu a pesar huele acá pe camión ala de hipotia pe piri y oye pe sagua en pe seiteu ya te la pe santallando ai en su ingu pe ndo pe o cape go pe a tiempo ne vamos a pe go y neta go pe ne ga ndo esa moi pe santallando la cu hija web la noticia era pasó a la policía del departamento de Caguazú, que dio una intervención al Ministerio Público de Coronel Oviedo. ¿Verdad? A partir de ahí fue traspaso de la noticia ¿verdad? A la unidad fiscal que corresponde ¿verdad? De Eusebio Ayala y tomó la intervención. En ese momento era la agente fiscal conjuntamente con el médico forense, el departamento de criminalística e investigación de delitos y se empezó una ardua tarea ¿verdad? Para dilucidar el hecho. La información provenía de una agente del Ministerio Público de Coronel Oviedo que recibió el dato sobre una mujer que yacía sin vida en una alcantarilla en un desolado paraje de la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, donde los agentes de Barrero Grande tenían jurisdicción. Este lugar se encuentra ubicado a 7 kilómetros de lo que sería la ruta principal, la ruta número 2. Efectivamente, quedaría 7 kilómetros, ya estamos ya dentro del departamento de Caguazú, según las imágenes que podemos ver por el satélite, por las aplicaciones, ¿verdad? Y quedaría ¿verdad? 25, 30 kilómetros ¿verdad? De lo que es la ciudad de Eusebio Ayala, donde es nuestra dependencia de nuestra zona fiscal, ¿verdad? Así también creo que está también dentro de la jurisdicción de que es el departamento de Caguazú, de la Fiscalía de la zona de Caguazú.
pero incipientemente, ¿verdad?, a través de la desaparición de personas realizada por la denuncia del marido de la víctima, ¿verdad?, correspondería a la zona de San Lorenzo, ¿verdad?, que en ese momento creo que era el fiscal Roberto Velázquez, que así como se ve, ¿verdad?, el hecho ocurrió en Asunción, solamente que viene, ¿verdad?, a finalizar, ¿verdad?, lo que había realizado en su momento el autor, ¿verdad?, en arrojar el cuerpo acá en esta jurisdicción. Pero esta zona de jurisdicción de Eusebio Ayala, entonces. Y quedaría, ¿verdad?, como jurisdicción, vamos a decirle, ya por las investigaciones hechas, ¿verdad?, y por lo que se pudo recabar en esta zona, ¿verdad? Pero así es, hablando, ¿verdad?, así de límites geográficos, ¿verdad?, estaría dentro del departamento de Caaguazú. De inmediato se trasladaron al sitio con el médico forense Nelson Fernández, quien inspeccionó el cadáver. Él determinó que la muchacha había muerto a causa de golpes en la cabeza y una fractura cervical que presumían que habría sido causada por la caída desde la ruta hasta el sitio donde fue encontrada. No obstante, más tarde se confirmó que la causa de muerte fue otra. El cuerpo fue trasladado hasta el hospital distrital y posteriormente derivado al hospital regional de Caacupé. Hasta allí llegó Omar Vera para reconocer el cuerpo alrededor de las 20 horas de aquella fatídica noche en que se confirmó que el mismo pertenecía a su esposa, Zeneida Núñez Kohler. El reconocimiento de persona empezó después de que se haya obtenido el informe de una denuncia de desaparición de persona hecha en la ciudad de San Lorenzo, ¿verdad?, y que podría tratarse de esa persona, ¿verdad?, y a partir de ahí, ¿verdad?, se le convocó a los familiares, ¿verdad?, a través de la policía, y cuando se llevó el cuerpo del hospital distrital de Itacurubí al hospital regional de Caacupé, llegó el marido, ¿verdad?, a reconocer el cuerpo y diciendo que efectivamente se trataba de su esposa, Zeneida Núñez. Vamos a ver ahora en heridas que hablan qué fue exactamente lo que mató a Zeneida. Hubo dos inspecciones. En una, el forense que estuvo en ese mismo lugar, en el barranco, cuando encontraron el cuerpo, determinó algo. Dijo que ella tenía un golpe a la cervical y un traumatismo en el cráneo también. Y lo determinó así, que probablemente la muerte era por eso. Pero eso después fue explicado por el doctor Pablo Lemir, que muchas veces, dado la agreste del terreno, lo complicado tal vez en el que trabaja un forense, se puede complicar y tener un resultado diferente a otro. Generalmente la autopsia, que es el procedimiento generalmente en muertes violentas o en dudosas muertes, es lo que lleva a una confirmación plena de las causas. Y digo esto porque recién ahí fue que se determinó realmente cómo la mataron. Y fue por asfixia mecánica. A ella la ahorcaron. Heridas que hablan. La autopsia de Zeneida Núñez Kohler fue realizada por el médico forense Nelson Fernández, quien reveló que la joven había fallecido a causa de un golpe fuerte en la cabeza y una fractura cervical, es decir, en el cuello, presumiblemente producida durante la caída desde la ruta hacia el barranco donde fue encontrado el cadáver. De acuerdo a Fernández, la víctima recibió un golpe con un objeto puntiagudo en la cabeza, lo que le produjo un severo traumatismo de cráneo. Según él, Zeneida aún estaba con vida cuando fue arrojada hacia la zanja y falleció luego de 5 horas de agonía. El caso de Zeneida es un caso bastante particular y inicialmente el médico forense que hace la escena del hecho da un diagnóstico que refería a un traumatismo cráneoencefálico y sobre todo una lesión a nivel de médula en la región de la nuca. Básicamente lo atribuyó a lo que se conoce popularmente como se desnucó, digamos. Hay que tomar en cuenta que todos los diagnósticos que emite cualquier forense, así sea yo o cualquiera de mis forenses, en la escena es un diagnóstico presuntivo y preliminar, no es un diagnóstico definitivo. Y menos aún en las circunstancias que tocaron en ese caso.
que estamos hablando de un lugar bastante inhóspito, estamos hablando de una barranca y con dificultades de iluminación, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego de la detención y confesión del entonces sospechoso de ser el autor, los investigadores se sumergieron en un mar de dudas, pues Campuzano aseguró haber matado a la muchacha asfixiándola con una almohada, que para nada coincidía con la inspección realizada por el profesional. Ante esta situación, la Fiscalía solicitó la inhumación del cuerpo y un nuevo análisis se llevó a cabo por el médico forense, Pablo Lemir, luego de 35 días del crimen, el 21 de abril del 2012. Lemir explicó que el cuerpo de Zeneida presentaba solo una fractura en la cabeza. Él determinó como causa de la muerte la asfixia y no una fractura de cuello, asegurando que esta última ni siquiera existió. Posteriormente, creo, si mal no recuerdo, como 35 días después del hallazgo, se hace la exhumación y la autopsia ya acá en la morgue judicial. Y se pudo corroborar por las características que tenía el pulmón que se trató de una asfixia, ¿no? Altamente probable una asfixia mecánica. ¿Hay de lesión en el cuello? No. Traumatismo ni fracturas a nivel del cuello no había, se hizo disección profunda de todos los planos y además la parte radiográfica no había. Sí había un traumatismo craneal provocado por un objeto contundente. Mencionó además que la occisa presentaba múltiples moretones premortem, es decir, recibidos antes de morir, estos de aproximadamente 5.5 centímetros en el antebrazo derecho y el rostro cerca de la nariz. El informe detalla que los pulmones estaban dañados, producto de la asfixia. Los otros traumatismos anexos que sí se encontraron fueron quimosis múltiples a nivel de miembro superior y a nivel de rostro, específicamente en la zona, si mal no recuerdo, en la zona de la nariz. ¿Eso es porque probablemente se produjo por los golpes que recibió al caer al barranco o tiene que ver con...? Tiene características vitales y probablemente se trata de lesiones defensivas, de lucha. Entre las uñas de Zeneida, además, fueron encontrados restos epiteliales que también eran producto de la lucha tenaz de la chica contra su verdugo, mientras éste le asfixiaba con una almohada. Quizás con los restos de piel que estaba bajo las uñas, producto de la herida defensiva, la investigación iba a tomar un curso real hacia quién era el sospechoso de este crimen, porque había varios. Pero de eso vamos a hablar a la vuelta de este primer corte aquí en Escena del Crimen. Luego de esto, más del caso del asesinato de Zeneida Núñez. Zeneida Núñez es una mujer como tantas, tenía muchísimas actividades durante el día. El 10 de marzo, el 15 de marzo en realidad del año 2010 salió de su casa para cumplir con todas las actividades que tenía en ese día, como cualquier otro, pero no volvió. Eso fue lo que cambió en su vida. A ella la mataron y había muchas sospechas de quiénes podrían haberlo hecho, porque su muerte no fue natural. A ella la asesinaron y la mataron ahorcándola, según la autopsia que reveló el director de Medicina Legal, Pablo Lemir, en aquel entonces. Había sospechas de que tenía una lesión en la cervical, pero eso después se confirmó. Y también en medio de esa autopsia se determinó que ella tenía heridas defensivas. Intentó salirse de su atacante y en arañazos que había dado a su victimario le arrancó piel que quedó bajo las uñas. Y tenía esquimosis, moretones en la cara y en otras partes del cuerpo, que también habla que ella en todo momento intentó defenderse de ese ataque salvaje. Esto eran pistas que quedaron en el cuerpo de ella. Pistas que después la policía recogió, pero todavía un poco confundida por la situación, hizo un primer paso, como es lógico, quizás de sentido común, y era detener al primero que podría ser sospechoso dentro de su propio entorno, del entorno cercano de la mujer, porque lo que se podría ver al menos en ese cuerpo dibujado como si fuera algo hasta tatuado es una muerte pasional.
el primero en caer en sospecha iba a ser el marido. Así fue que Omar quedó detenido en las primeras horas del crimen. Marido detenido. El testimonio de varios testigos, pero específicamente uno, complicó la situación de Omar Vera, marido de la fallecida, en el primer tramo de la investigación. Él mismo relató a los agentes de investigación de delitos que un rodado ingresó a la zona del hallazgo del cadáver con las ventanillas cerradas, pero posteriormente salió con las ventanas bajas. Cosa que dijo el testigo también medio, no sé cómo lo es. Dice que entró, o sea, si yo llegaba a hacer eso, yo no iba a entrar con la ventanilla alta, pero iba a salir con la ventanilla baja, o sea, algo ilógico. O sea, no. Según el testigo, ahí pudo ver al desconocido, a quien describió con similares características físicas que Omar. El hombre detalló que vio perfectamente a esa persona que abandonaba el bosque con la ventanilla derecha baja y en un reconocimiento hecho como anticipo jurisdiccional de prueba, reconoció al marido como aquella persona. Justamente ese es el indicio más fuerte que se tiene porque el vehículo con la misma característica y la misma marca apareció ahí en ese lugar y rápidamente salió de nuevo del lugar y justamente esos son los momentos que se ha utilizado para encontrar un indicio fuerte en contra del esposo. Ahora, esto no se cierra aún, eso quiero ser consciente en ese sentido y responsablemente hacer una opinión de que esto no está cerrado. El hombre fue detenido y se ordenó su traslado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, mientras sus familiares y de la fallecida se levantaron contra los investigadores, asegurando que existían circuitos cerrados que demostraban que en el momento del crimen él se encontraba en su lugar de trabajo como contador. Bueno, pese a ello, Hugo fue imputado y lo llevaron a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Para la policía era el primer sospechoso, lo más fuerte que tenía al momento de la investigación. Pero fíjense, la familia de Omar no se iba a dar por rendida. Ellos aseguraban que era inocente de todo esto que le estaban imputando, que le estaban vinculando el asesinato de su propia esposa. Y dieron un nombre, Hugo Ricardo, un joven que en aquel entonces tenía 27 años, atractivo, buen físico, algo, digamos, suelto de vida, en el sentido de que viajaba bastante, no tenía nada seguro, un lugar al menos donde quedarse, tenía muy poco arraigo. Él se supo ganar la confianza de la pareja hasta que encontró un lugar en la casa de Omar, donde estaba con Zeneida. Y ahí al parecer se gestó una relación amorosa entre Zeneida y Hugo Ricardo. Lo que después iba a explotar en una obsesión que después se transformaría en inmediatamente un perfil asesino. Se obsesionó tanto que la mató porque no querría que ella sea de otro y no de él. Así fue que detuvieron al verdadero autor de este hecho. La detención del homicida. Cuando el fin de semana acabó, ya habían pasado 72 horas del crimen. El lunes 19 de marzo del 2012, Omar Vera, ya imputado, era trasladado hasta la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, pese al asombro de sus familiares que aseguraban su inocencia. Ellos insistían en que un hombre obsesionado por Zeneida era el autor del crimen y no dudaron en proveer el nombre a los investigadores. Se trataba de Hugo Ricardo Campuzano Benítez, un joven que en ese entonces tenía 27 años. Y el tipo que tiene más o menos tu constitución física, así, medio se te parece a vos, ¿no? Era más alto que mí, era más robusto que mí. Porque... por eso lo que a mí me llamó bastante la atención cuando el testigo este dijo que era pelado soy, ¿verdad? No. Pero que era robusto y cara redonda, tipo medio un poquito gordo. Pelado soy, pero robusto soy, tampoco no soy... ¿Y el tipo es así? Sí. Con un indudable atractivo físico, era además carismático y con el alma libre de un viajero, pues trabajaba como chofer de largas distancias. Supo ganarse un lugar en la casa de Zeneida y Omar. Sin embargo, aparentemente con el paso del tiempo, sus intenciones fueron mucho más lejos que ser un simple amigo de la pareja. Él era su conocido, le pidió un favor como para que no pagara alquiler acá por Asunción para quedarse a dormir, porque él prácticamente no estaba en todo el día, ¿verdad? Porque él viajaba mucho como era chofer, ¿verdad? Y así se fue ganando la confianza tanto de mis padres como la mía, ¿verdad? En el sentido de que
yo prácticamente todos los fines de semana venía a almorzar en la casa de mis padres con mi señora y con mi hija y así nos conocimos, ¿verdad? Eran alrededor de las 21 horas de aquel lunes cuando agentes de la Comisaría 24 de Hernandarias llegaron a su domicilio en el barrio Las Américas para detenerlo. Inmediatamente asumió su culpabilidad y proveyó el nombre de su cómplice, Luis Gilberto Morínigo, un hombre de 37 años que a pedido suyo trasladó el automóvil Kia Río de la víctima hasta Foz de Iguazú, donde la idea era venderlo. La publicación del caso obstaculizó el negocio y el vehículo quedó en un aguantadero. La detención de Hugo rápidamente dio paso a la libertad de Omar, quien abandonó la prisión a primera hora el martes 20 de marzo. Juan Daniel Benítez es el fiscal que nos acompaña hoy. Doctor, vos llegaste esto a juicio, pero ahora recordando un poco aquel caso, ¿tan difícil fue para ustedes llegar al autor del hecho o era una simple corazonada en esos primeros momentos del anterior fiscal, el que te precedió, que era indudablemente Omar, el asesino, o sea, su propio esposo? Bueno, yo no podría dar detalle con relación a qué fue lo que motivó la imputación hecha por mi antecesora, ¿verdad? Pero con los elementos que se tenían en ese entonces, la presión social sobre un hecho de semejante magnitud y sobre todo ese elemento que había dado el testigo de nombre Paniagua, al quien le habían hecho la entrevista, él había prácticamente identificado a una persona con los rasgos del marido de Zeneida, ¿verdad? En consecuencia también los informes policiales daban cuenta de que todo indicaría de que el primer y único sospechoso era Omar Vera, ¿verdad? Cuestión que al poco tiempo fue desvirtuado, por suerte, ¿verdad? Porque la verdad que ni al Ministerio Público ni a la justicia en todo su contexto le interesa tener gente inocente pagando por los culpables, ¿verdad? En consecuencia enseguida se revió esa situación y finalmente se llegó a donde se tenía que llegar, que era evidentemente dar con Hugo Ricardo Campuzano, que le vuelvo a reiterar, esta investigación yo no formé parte de ella, ya me toca en el momento parte del juicio. Pero, ¿recordás, doctor, de la investigación que te llevó a defender ahí en tribunales? ¿Qué fue lo que rompió esa teoría de Omar Vera como el asesino y quedarte con Hugo Ricardo? Bueno, en realidad fue el hallazgo del vehículo, del vehículo en la ciudad de Foz de Iguazú, porque una persona a que le había comprado, a la persona a la que Hugo Ricardo le había entregado, creo que era de apellido Morínigo, le había entregado el vehículo en Hernandarias y le dijo, pasá este vehículo y anda a vender. Era una cuestión normal entre ellos. Eso provocó también que en un momento la conducta de quien en su momento fuera incursado como en calidad de cómplice fuese incursado en otro tipo penal, que era el tipo de reducción, porque teníamos que Morínigo no estuvo en el lugar del hecho, no tuvo una participación directa con la muerte, pero procedió a reducir un objeto que fue parte del crimen. Eso sí, sin saber que realmente era un objeto de crimen en ese momento. Claro, Morínigo no sabía que en ese auto habían llevado el cuerpo. No había ningún indicio de que él supiese, porque él recibe el objeto ya nada más en Ciudad del Este, en Hernandarias, y lo pasa, se va y se lo vende a un señor en Foz de Iguazú, un brasileño, quien enseguida lo llama y le reclama, inclusive este señor deja abandonado el vehículo, lo que prende la alerta. Al enterarse de este señor que vive en Foz por los medios paraguayos que un vehículo Kia había sido producto de una muerte trágica, entonces por supuesto que la gente del otro lado de la frontera también tiene conocimiento de lo que está sucediendo acá y sobre todo una noticia tan importante. Entonces ese vehículo lo abandona en un lugar, la gente de Foz, de la policía de Foz, da con el vehículo, inmediatamente da aviso a la policía y se constata quién es el que cruzó por el puente, porque ahí tenemos todas las imágenes de quién cruzó en ese vehículo por el puente de la Amistad hacia la ciudad de Foz de Iguazú. En consecuencia se detiene a Morínigo y Morínigo dice, no, a mí me entregó Ricardo Campuzano. Para cuando eso ya la policía
del área central a cargo del comisario Gilberto Fleitas seguía también la pista relacionada al entorno de Omar Vera y al entorno de Zeneida. Y fue así como en un momento dado todo coincidió en el mismo lugar, que era identificar a Hugo Ricardo Campuzano como quien entregó ese vehículo, y a partir de ahí entonces juntamos las dos, o se juntaron las dos ideas, y concluyó finalmente en lo que tenemos como indubitable, como es el hecho de cómo ocurrieron las cosas, y lo que nos posibilitó finalmente obtener paso por paso las pruebas del camino del crimen que se siguió, tanto desde el primer momento, desde que llega esta persona a la casa, al entorno de Zeneida, a la familia de Hugo Omar Vera, y finalmente el desenlace de la muerte de Zeneida y el posterior huida, por así llamarlo, de Hugo Ricardo hacia Ciudad del Este. ¿Y le mató ese mismo día en que ella desapareció? Sí, le mató ese mismo día. Y luego fue a arrojar el cuerpo en Cordillera. Correcto. Después desapareció en el auto y fue a Ciudad del Este. Así es. Ese fue el camino del crimen, básica y llanamente. Cómo lo hizo fue lo que en el juicio oral pudimos desglosar paso por paso, presentando las pruebas técnicas, periciales, testificales. Teníamos imágenes del circuito cerrado del peaje de San Bernardino, por ejemplo, en el cual se ve la hora en el cual pasa el Kia Río, con dirección hacia Ciudad del Este. Nos da prácticamente 1 o 2 horas después de que hubiesen ingresado ellos al motel Cleopatra, que los moteles, si bien es cierto, no preguntan quién entra, lo que sí es dejan registrado el número de la placa del vehículo y las características del vehículo. Nada más que eso, hay un pequeño registro. Eso también se solicitó en el motel Cleopatra y eso también constaba. Tuvimos esa prueba, entonces supimos concretamente a qué hora entraron en ese lugar, a qué hora se retiró Ricardo Campuzano con el cuerpo de Zeneida adentro, a qué hora posterior a eso llega hasta el peaje de Ipacaraí, y de ese lugar hasta Itacurubí nos lleva como media hora, 45 minutos con un tráfico normal. Entonces ese es el tiempo que se presume, y otra vez en la entrada de 7 kilómetros de camino de tierra, ese es el tiempo que se presume que se tomó para ir a lanzar el cuerpo en aquel lugar. ¿Evidencias forenses que hayan confirmado los rastros de piel bajo las uñas, cuestiones orgánicas que hayan confirmado si evidentemente esto le pertenece a él? Sí, se hicieron todas esas pruebas y todas daban inequívocamente que hubo un contacto con esta persona, y lo más importante fue la causa de muerte, lo que en un principio había creado también demasiada confusión, porque como habías referido anteriormente y también lo había hecho el doctor Lemir, una cuestión preliminar que se da inclusive en un lugar complicado, se tienen primeramente conclusiones preliminares en ese sentido. ¿Pero el traumatismo en la cabeza fue a consecuencia de que cayó al barranco o eso fue...? Bueno, eso posiblemente se dio por ese motivo, según nos decía el doctor Lemir, porque la causa de muerte fue anterior, o sea, la rotura de la cerviz ya se da post-mortem. Y para verificar que ese tipo de herida se diese post-mortem. ¿Antes o después? Sí, es necesario, es decir, después de la muerte, ¿verdad? Sí. Es necesario que se haga un estudio mucho más profundo, ¿no? Simplemente con tocar o con mirar no se va a llegar a esa conclusión. No, decía lo de antes y después por el hecho de que, bueno, pudo haberle pegado para generar que ella no pusiera resistencia y finalmente después terminó estrangulándola, pero quizás se haya dado de esa forma, la estranguló, arrojó el cuerpo y el traumatismo a consecuencia de ello, pero es difícil en terminar, lo entiendo. Ahora, hay otras personas más que entraron en sospecha en aquella oportunidad, porque existía el rumor que Zeneida supuestamente tenía contactos con otras personas, con caballeros también. Sí, esas son cuestiones que al no formar ya parte de la investigación y que no han llevado a ningún lugar, se han descartado absolutamente, ¿verdad? Y al tener la absoluta e indubitable certeza de cómo ocurrieron los hechos por una cuestión básica. Zeneida salió de su casa aquella mañana, la antena de telefonía celular la ubica a ella en las cercanías del supermercado Salema sobre la avenida Eusebio Ayala, y posteriormente también a Hugo Ricardo Campuzano. O sea, los dos teléfonos también estuvieron juntos en el mismo lugar y posteriormente en el mismo lugar en la zona de San Lorenzo, que pertenece a una antena de la telefonía celular que los ubica cerca del motel Cleopatra.
Y es ahí donde se tienen la certeza de que estuvieron juntos esa mañana a partir de las 9:50 aproximadamente. Estuvieron todos juntos durante toda la mañana. Correcto. Y después la mata. A posterior de eso, la ubicación del auto en aquel motel y a posterior de eso, el auto en el peaje de Pacaraí nos da la pauta de que ese fue el camino del crimen. En consecuencia, no hay ninguna duda de que no hubo otra participación, otros partícipes y tampoco otro trasfondo en la muerte de Zeneida. ¿La condena qué te pareció? Bueno, la condena que obtuvimos fue de 20 años de pena privativa de libertad para el Ministerio Público. Yo considero que es correcta de la forma en que se midió. Si bien es cierto, el Ministerio Público solicitó 25 años, que en el tipo penal que se había incursado en su momento, el artículo 105, inciso 8, es un agravante y en consecuencia podía llegarse hasta ese marco penal. Ya que el tiempo del hecho, debo recalcar, fue en el año 2012. Modificaciones posteriores fueron elevando la expectativa de pena y hoy inclusive se tiene la figura del feminicidio, que eleva mucho más inclusive, ¿verdad? Pero ninguna pena posible devuelve la vida a un ser humano. Totalmente. Primero y principal. Y segundo, el principio de prevención establecido en el Código Penal es justamente castigar un hecho punible. Y esta persona evidentemente no va a estar fuera de circulación bastante tiempo, la parte más útil de su vida, por así decirlo, es una vida perdida, sí, que esperemos que le sirva para recapacitar, para volver a salir en su momento y tener por lo menos una vida sosegada ya en su momento. Una última pregunta. A nivel forense psiquiátrico, ¿él estaba en todos sus cabales? ¿No hubo un informe que hable de alguna disociación o una patología? Patología, por así decirlo, concretamente no, pero se hicieron estudios psicológicos. Y inclusive a mí me llamó mucho la atención porque, como le digo, yo no estuve en la investigación, no estuve en la indagatoria, no hablé con él. Sí. Pero yo cuando llegué, habían asistentes que me decían, pero acá hay algo raro. Nosotros no creemos que haya sido él, porque mira cómo es, mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira cómo cuenta las cosas. Otras personas también del Poder Judicial me dijeron lo mismo. ¿Qué? ¿Él lo negaba? En principio no lo negó, ante la policía no lo negó, pero en su indagatoria él inventó una historia fantástica, una historia de que él fue secuestrado en Ciudad del Este, traído hasta la terminal, obligado a venir a la terminal, de la terminal alzado en el auto de Zeneida, del auto de Zeneida forzado a irse hasta Ciudad del Este y que él no supo nada de qué fue lo que pasó con Zeneida. Okay. Él inventó una historia absolutamente traída de los pelos, pero fue después de 24 o 48 horas que ya estuvo con su abogado, ya estuvo asesorado, sí, ya tuvo el tiempo de crear una coartada. Supuesta coartada. O sea, no lo hizo de loco. Era traído los pelos, absolutamente traído los pelos. Tenían que haber armado un equipo comando gigantesco. ¿Y cuál sería la motivación de que alguien hiciese algo así con relación a él, que era una persona común y corriente? Acá el leitmotiv de la cuestión fue quedarse con el vehículo, ¿verdad? Y sí, por supuesto, había una obsesión con Zeneida, había una relación bastante enfermiza entre ellos que desembocó en la muerte, y ya que estaba muerta, entonces, bueno, voy, vendo el auto y me quedo por lo menos con algo de dinero. Gracias, doctor. Quería nada más que también, ya que hemos hecho referencia al tema del estudio psiquiátrico de Hugo Ricardo Campuzano, lo que llama la atención es un dictamen forense en ese sentido que habla sobre su personalidad narcisista, una persona sumamente compradora, sumamente carismática y por sobre todas las cosas convencía a todos. Eso es lo que te estaba haciendo referencia anteriormente, que varias personas me dijeron, pero esta persona no puede ser culpable. No tanto manipulador. Absolutamente. Él convencía absolutamente propios y extraños. Posiblemente yo al llegar ya en paracaídas, ya con la cuestión absolutamente investigada, yo desde el primer momento no tuve ninguna duda sobre la responsabilidad del mismo y las pruebas estaban ahí. Y por más de que las pruebas estaban ahí, algunos seguían dudando. Y era porque él tenía una personalidad absolutamente carismática, absolutamente atractiva, que la psiquiatría forense, los libros nos hablan de personas que son psicópatas. Los psicópatas son muy atractivos, son muy convincentes, y en consecuencia manipuladores. Juan Daniel Benítez, el fiscal del caso.
Y a propósito, como lo había dicho el fiscal, en un principio él habló con la policía y confesó el hecho, después, claro, inventó esa historia en juicio. Pero escuchemos cuál fue su confesión. Confesó el hecho. Luego de ser detenido, Hugo Campuzano fue trasladado hasta la sede de investigación de delitos de Asunción y a través de los medios de comunicación el autor confesó el hecho. Contó que conocía a Zeneida desde hace ya 2 años, negó que mantuvieran una relación amorosa, pero afirmó que ella siempre le llamaba cuando necesitaba afecto. Era conocida. ¿De la señora? Sí. ¿Cómo le conociste? Le conocí cuando trabajaba por Asunción. Ella una semana antes me envió mensaje, me decía que quería hablar conmigo y que estaba carente de cariño, que necesitaba felicidad porque no se sentía bien. ¿O te fuiste hasta dónde? Hasta la terminal de Asunción. ¿Ella vino junto a vos? Sí, vino. ¿De ahí salieron juntos? Sí. De acuerdo a las expresiones, él había hecho un millonario préstamo por el cual ella lo citó el día del crimen. Dijo que la mujer lo obligó a ir con ella hasta el motel Cleopatra de San Lorenzo, situado en las cercanías del domicilio de la mujer, donde supuestamente le abonaría la deuda. Sin embargo, una vez en el sitio se negó a hacerlo, hecho que lo descontroló. ¿Esto que ella te debía dinero? Sí, 12 millones. ¿Cuándo? Pero nunca por interés ni nada. Fue por ella misma que me dijo que me iba a devolver ese día. ¿Cómo fue para que ella prestara de vuelta? Cuando tenía anteriormente un vehículo rojo, ella le chocó a un señor, no sé si fue en el centro o en San Lorenzo, algo así. No quería que nadie se entere y así fue. Él se lo reclamó y ella empezó a jugarle bromas que le llenaron de una furia asesina. De un golpe la arrojó a la cama y con una almohada la asfixió. Anduvimos recorriendo por ahí, no quería que nadie nos vea o que se le vea por el vehículo y así. ¿En qué momento ustedes llegaron al hotel? Llegamos a eso de las 11 de la mañana por ahí. ¿Y allí fue la pelea? No hubo ninguna pelea. Yo estaba muy tranquilo, pero mientras ella se burlaba de mí, no pude aguantarme y sucedió. La agarré, o sea que ella la tiré a la cama y quería tipo asustarla, ¿verdad? Para que me diera o me diga, bueno, te doy tanto y punto, ¿verdad? Yo solamente quería venir nomás ya, nada más. Sí, 15 minutos casi estuve encima de ella y ahí fue. ¿Sabía que ustedes se encontraban? No, señor. ¿Él no sabía que vos le prestaste plata? No, nadie no sabía. Nadie. ¿Se habla de que ella estaría embarazada? Sí, ella me contó ese día que una semana antes de que me viera había abortado. Pero no había posibilidad de que el hijo sea tuyo. No, señor, nada. Yo no, si era mucha la distancia para irme y venir. Solo fue ese día. ¿Se descartó que haya alguna gravidez incipiente como se había manejado inicialmente? Porque se había dicho que supuestamente se había formado en los pechos como para amamantar futuramente a una criatura. ¿Eso no fue así? No, eso no fue así. ¿Estuvo embarazada? No. No obstante, cuando ya parecía un caso cerrado, el criminal confeso cambió de versión. Durante 9 horas compareció en las oficinas de la entonces fiscal del caso, Gladys Torales, donde afirmó que fue presionado y amenazado por un grupo de personas para que se declare culpable ante la prensa. Denunció que recibió amenazas por parte del marido de la víctima, quien incluso supuestamente le mandó mensajeros a la cárcel, donde según él su cabeza ya tenía precio. Una de las técnicas más efectivas de la policía siempre fue el uso de los teléfonos como para posicionar a los autores de un hecho, víctimas y autores. Y esta no fue la excepción. Afortunadamente la policía logró poner en el mapa geosatelital el teléfono de Zeneida y también probablemente con posterioridad el de Hugo Ricardo y así establecer que estuvieron juntos ese día. Eso es lo que se presume, ¿verdad?, con las declaraciones que habían hecho algunos testigos, ¿verdad?, diciendo que un auto negro
había entrado pasado el mediodía, ¿verdad? A gran velocidad y que llamó mucho la atención porque el camino no es como para andar muy rápido y más todavía en un auto, ¿verdad? Y eso fue lo que llamó la atención, ¿verdad? Que haya entrado raudamente y salido de la misma forma. Con lo que decía la denuncia de desaparición de persona que fue en un auto negro, ¿verdad? Se tuvo la mayor certeza de lo que había ocurrido. La investigación, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Se topa con situaciones que obstaculizan la investigación en el sentido de que a veces no se tienen los medios necesarios, la poca colaboración de los testigos, ¿verdad? Habría una persona, ¿verdad? Con características del marido, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿verdad? Se le procesó al cónyuge, ¿verdad? Pero que después, ¿verdad? De la detención y después posterior confesión a la prensa del hoy condenado Hugo Campuzano, ¿verdad? Se pudo dilucidar y tener ya un panorama mucho más claro, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿verdad? Se recogieron todas las pruebas sobre sus dichos, ¿verdad? Y en muchos puntos, ¿verdad? Se coincidieron, ¿verdad? Por la forma, el historial fáctico de cómo habría ocurrido el hecho. Después, una vez que compareció para una declaración indagatoria, él se desdijo, ¿verdad? Diciendo que fue objeto de un secuestro, de una coacción, que a él le llevaron a eso, ¿verdad? A causa de un ajuste de cuentas, ¿verdad? Que él tampoco supo describir o decir por qué, ¿verdad? Solamente que hablaba de que habían personas detrás de que querían perjudicarle, ¿verdad? Por una situación que él no había cometido. La ubicación de la antena de los teléfonos nos quedaba la ubicación en el momento, ¿verdad? Que aparentemente, ¿verdad? Estaban juntos en la ciudad de San Lorenzo. A partir de ahí la antena, los chips y eso ya no fijaron más ningún punto, ¿verdad? Porque el teléfono de la víctima nunca se encontró, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Por el email que estaba utilizando, ¿verdad? Lo que se pudo saber de que estaban muy cerca, ¿verdad? En la ciudad de San Lorenzo. El tiempo en que fue aprehendido el marido, ¿verdad? Y el tiempo que declaró Hugo Mar la autoría, casi llevaron 3 o 4 días máximo, ¿verdad? En ese interín, ¿verdad? Se investigó, ¿verdad? Si por ahí habría más personas involucradas. Y solamente por las imágenes, figuras, más rostros de personas, ¿verdad? En un principio, ¿verdad? Se pensó que podría haber otras personas involucradas. Pero en ese trajín, ¿verdad? Ya con la aprehensión del condenado ya se descartó toda esa hipótesis. Último corte en escena del crimen y al volver la condena de este hombre y qué es de él en esta actualidad. Ricardo Campuzano fue condenado por un tribunal a 20 años de prisión y en el caso de Morínigo, de Luis Gilberto Morínigo, a 2 años de cárcel por reducción. Él fue el que vendió ese vehículo en el que trasladó Hugo Ricardo el cuerpo de Zeneida y lo arrojó a un barranco en zona de Cordillera. Él en la actualidad cumple su pena, lo que resta de ella, en la cárcel regional de Ciudad del Este. Nos despedimos y no me voy sin antes agradecer a la familia Óptica Carrón que siempre nos brinda los lujosos lentes. En este caso estoy luciendo este Rebel francés. Es genial para las coberturas y también con mucho estilo, con mucha elegancia. Vayan y recuerden nombrar el programa y van a tener 30% de descuento. Nos reencontramos la próxima semana y no olvide que esto puede volverlo a ver los sábados a las 11 de la mañana. Adiós.